Hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos transmitiendo en vivo? Sí, estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Apareció el mensaje. Les damos la bienvenida. Vamos a esperar, bueno, nos conectamos un minuto antes para estar súper puntuales para invitar a Conadi, ¿cierto? Hoy día vamos a estar con Jaime, que es el presidente de Conadis, Jaime Ramírez, el presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad, junto a quien hemos estado impulsando, ¿cierto?, estas iniciativas populares de norma. Nos faltan firmas, corran la voz, avisen a todos sus contactos. Bueno, vamos a empezar a convocar aquí a Conadis para que nos acompañe en el... Porque estos días ha estado bien volátil esto, ¿cierto? Como que se ha conectado rápido, se ha conectado lento, pero bueno, vamos a esperar con paciencia. Por mientras recordarles que los links de las iniciativas populares de norma de la Fundación Fuani de Conadis están disponibles en nuestra bio, en nuestras historias. Aquí se está conectando Conadis. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy tratando de colocar el teléfono en un lugar más Hazlo, adecuado. hazlo con Ahí calma, está, no te preocupes. ahí está. ¿Me ven bien? ¿Sí? Sí, súper bien. Te escuchamos bien también. Sí, ya tenemos a varias personas que nos están Hola, acompañando. ¿Cómo estás, Jaime? bien, bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Jaime, a todo el colectivo nacional de la discapacidad CONADIS por aceptar esta invitación a estas conversaciones que esta semana hemos tenido, este ya es el tercer live, mañana vamos a hacer un cuarto con la Fundación Caminando por Ellas y Ellos Red, así es que vamos a estar con Jessica Cubillos, parece que ustedes también van a conversar con Jessica, y nos Sí, parece también vamos a conversar ahí. maravilloso, hoy día a las 10 de la noche, ¿cierto? Y nos parece maravilloso que hemos abierto tanto espacio para conversar durante esta semana, nos ha hecho bien también, aunque ha estado intensa la semana, ha sido difícil, porque nos está costando mucho reunir las firmas que necesitamos, las 10.000 firmas, para poder llegar con nuestras temáticas a los debates del Consejo Constitucional. Jaime, cuéntanos cómo ha sido la semana de ustedes en CONADIS, cómo han estado viviendo todo este proceso. Nosotros hemos estado con mucha fuerza, muchas ganas, tratando de hacer alianzas con el movimiento y otras organizaciones. El movimiento de personas con discapacidad es muy diverso y es bien complejo, pero a pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos, no hemos tenido el resultado esperado todavía, pero seguimos con la convicción y con la ganas hasta el último día, porque es como se tienen que hacer las cosas, digamos. Sí, nosotras igual en la Fundación Fuan estamos con harta expectativa todavía, somos bien resilientes en la Fundación Fuan, pero por otro lado creemos que ha sido positivo también el que de alguna manera hemos podido instalar esta temática, se está hablando muy poco, todavía hay personas que se sorprenden al enterarse que discapacidad, derecho al cuidado, neurodivergencia, no están incorporados en el actual anteproyecto de constitución. No, de hecho es bien lamentable por ocupar una palabra más suave, porque si uno lo ve respecto el proyecto anterior, la palabra discapacidad aparecía nombrada en 21 ocasiones y la comparación respecto de el proyecto actual es que la palabra no aparece en ninguna o una vez de manera genérica, ni siquiera abordando específicamente el problema de discapacidad, y es algo que por cierto nos preocupa. Por eso como colectivo empujamos la iniciativa, eh, a pesar de que ya fue un desgaste muy grande para nosotros el proceso anterior y logramos las firmas del proceso anterior, que fueron 18.000 que tuvimos como colectivo, que nos dio mucha alegría, pero fue un desgaste político emocional bien importante,
y hacerlo de nuevo es lo que nos correspondía, pero acá estamos dando la pelea como siempre. Sí, empatizamos mucho con lo que tú dices porque nosotros también en la Fundación FUAN trabajamos en el proceso, en la primera etapa del proceso constituyente con 14 organizaciones de todo Chile. Les mandamos abrazos grandes, personas que hacen mucho activismo, ¿cierto? Personas con discapacidad y autistas. Eh, incluso hicimos un libro digital con conclusiones que le entregamos a la convención. Ahora igual se lo entregamos al Consejo Constitucional en la audiencia pública que nos tocó tener. Pero es muy cierto lo que tú dices, que tenemos mucho cansancio, desgaste y un poco de pérdida de esperanza. Mm. Yo diría que, bueno, lamentablemente, querámoslo o no, es parte de la identidad de las personas con discapacidad tener que estarla remando siempre. Ha sido siempre así y como activista que ya lleva ciertos años en el ruedo, debo decir que lamentablemente nuestra pelea es para que a los niños pequeños les sea un poquito más fácil la vida de lo que nos fue a nosotros, pero sin duda una característica que define a la persona con discapacidad es que siempre tenemos que estar remando atrás, así que estamos acostumbrados a eso, digo. Claro, de hecho nosotras, la mayor cantidad de mensajes que nos han llegado en estos días, que hemos visto a toda nuestra comunidad en las redes sociales bien activa, también lo hemos visto de parte de Conadis, de hecho hemos estado compartiendo muchas publicaciones de manera conjunta, y la mayor cantidad de mensajes que nos llegan es que, ¿cómo es posible que una vez más tengamos que estar rogando para que nos incorporen, para que nuestros derechos sean considerados, respetados? Mm. Es bien complejo y doloroso. De hecho, cuando uno parte, cuando me tocó partir la audiencia pública a la convención, uno siempre parte como haciendo los datos que todo el mundo de la discapacidad sabe, pues, como que somos más de 2 millones de personas, el porcentaje de la población de discapacidad en general está marginada de los espacios educativos, tenemos en promedio 8 años de educación, eso quiere decir que no culminamos la educación media, tenemos un sueldo promedio de 234.000 pesos por debajo del sueldo mínimo, etcétera. La situación de las personas con discapacidad, sin ánimo de victimizarse, es bien dramática, es bien dura. Yo Claro. creo que hay una deuda histórica del Estado de Chile para con las personas con discapacidad y sus familias también. Ay, Paco, espérate que mi perrito está ladrando acá. Ya, ahora sí. Alguien golpeó la puerta y se pone a ladrar, pero ya ahora va a dejar de ladrar. Eso que mencionas tú es la parte dolorosa, ¿cierto? De lo que nos toca vivir respecto de la discapacidad, en el sentido de que estamos en esta exclusión permanente que implica una vulneración de derechos que es muy compleja, ¿cierto? Mm. Efectivamente existen un montón de leyes en el Estado de Chile, como la 21.422, como Ley General de Discapacidad, o la 21.015, de inclusión laboral, o incluso la 20.609, que es la ley antidiscriminación, que efectivamente opera en Chile, pero la legislación o el cuerpo legislativo no ha sido capaz de permear un mejoramiento en la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familia. Por eso es muy importante que podamos interceder y estar involucrados en la constitución de este país, porque es la única forma de que eso cambie, digamos. Claro, porque la Constitución, por eso se le llama que es la Carta Magna, ¿cierto? Que es como la gran carta de navegación. Y a partir de la Constitución baja todo el espíritu que deben tener las leyes para su implementación, y porque además justamente esperaríamos que todo este marco de esta Constitución aportara también a los cambios culturales que necesitamos tener en Chile. Sí, sin duda. De hecho, les doy como un dato y siempre digo esto por mi formación profesional. Yo soy politólogo de profesión, entonces conozco bien el tema. Y una de las cuestiones como que siempre está en pugna de los abogados o de los politólogos es que
muchos dicen ya, está en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, por tanto, si Chile la firmó, como es un tratado internacional, es un tratado supraconstitucional, es decir, está por sobre la Constitución. Pero la verdad es que esa discusión es una discusión que no está zanjada dentro del derecho, y hay algunos abogados que creen efectivamente que el derecho internacional está por sobre el derecho nacional, pero otros creen que no. Entonces es muy importante que esté consagrado los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la Constitución, fundamentalmente para acabar con esa discusión. Que muchos creen que con la convención es suficiente. Y mi respuesta es taxativa: la convención no es suficiente. Es un piso, pero no es suficiente. Claro, porque además que evidenciamos las vulneraciones de derechos, nos toca vivirlas en el día a día, entonces claramente que no ha sido suficiente. A nosotras nos parece interesante la reflexión que se hace también en lo que tú estás diciendo respecto de que el Estado de Chile ha actuado en ignorancia deliberada permanente respecto de hacer como que la ciudadanía con discapacidad no existe y de permitir que existan estos espacios de vulneración de derechos que ha permitido, ¿cierto?, que se mantenga a la ciudadanía con discapacidad, a las personas que ejercen el rol de cuidado, a la ciudadanía neurodivergente, en grupos de vulneración y en riesgo permanente de exclusión. Mm, sí, efectivamente, la situación de las personas con discapacidad es una situación bien compleja. Yo diría, porque, bueno, mi postura, al menos, y me hago cargo de ella personalmente, es que las políticas públicas del Estado de Chile han sido políticas públicas históricamente focalizadas respecto de la discapacidad, cuando la discapacidad es un problema complejo. No, no vamos a solucionar la cuestión con una política de salud, una política de trabajo de manera aislada. A los problemas complejos se les tienen que resolver con políticas públicas integrales y no focalizadas. Y eso ha sido profundamente el problema, a mi criterio, del Estado chileno neoliberal, que las políticas públicas son de ese carácter, políticas públicas muy acotadas y de carácter centralizado, específico. Sí, súper de acuerdo. Nosotros también creemos en la Fundación FUAN que tenemos que apuntar justamente a una construcción de política pública que sea multisectorial, integral, intersectorial e interseccional, porque claramente que las variables son muy dinámicas y muy complejas y muchas veces no se visibilizan y además debiesen implicar la participación y contribución activa de la ciudadanía con discapacidad, porque tampoco nos sirve que la política pública se construya para personas con discapacidad, se construya solo por personas sin discapacidad y neurotípicas, sino que necesitamos que la realidad de lo que somos como país esté ahí participando activamente y contribuyendo en la construcción también de esa Mm, política pública. efectivamente, una de las cuestiones que para nosotros es muy importante que esté instalada en nuestra norma tiene que ver con la participación política de la persona con discapacidad, justamente por lo que tú planteas. Y voy a dar la data técnica de nuevo, pero y es que cuando uno ve a los organismos de representación, como el Parlamento, por ejemplo, los organismos de representación tienen que ser lo más posible a un espejo de la sociedad. Y efectivamente, si es que No pasa. en los organismos de representación no está un porcentaje relevante de la población, 3 millones de personas, siendo parte de las decisiones políticas, es porque el Estado no ha cumplido efectivamente ese rol de que los organismos de representación sean un espejo de las complejidades sociales. Y esa es una deuda respecto a las personas con discapacidad. Totalmente. Súper de acuerdo con lo que planteas, porque y eso es algo que se ve en el actual Consejo Constitucional también, en la conformación del actual Consejo Constitucional. Mm. Tampoco refleja lo que somos como sociedad, ¿cierto? Y quizás también eso explica lo inexplicable de la ausencia de estos temas en el anteproyecto de Constitución. Mm.
Bueno, sí, o sea, hay que ser realista respecto de que el proceso constituyente actual también es reflejo en cierta medida o en absoluta medida de la derrota del proceso anterior. Entonces, obviamente, sabíamos que la cosa iba a venir así, pero cuando uno es activista o luchador por los derechos humanos de cualquier causa, sea las personas con discapacidad, las personas de la disidencia sexuales, etcétera, los niños, los adultos mayores, esta pelea hay que darla igual porque se trata de una cuestión de humanidad civilizatoria, más allá de si podamos o no efectivamente ganar la pelea. La pelea hay que darla por motivos éticos más que por tratar de ganarla, no sé si entiendes. Sí, muy de acuerdo también, porque también nos han llegado muchos mensajes de tanta desesperanza, de tanto cansancio y agotamiento y de tanta desafección y desconfianza con el proceso, que hay personas que dicen como que no, ya no vale la pena, pero nosotros también sentimos que el espacio cívico, la democracia y nuestra participación en el espacio cívico y en la democracia es algo que tenemos que defender permanentemente, insistir en estar ahí porque existimos y es tan importante que validemos eso. Exactamente, nosotros como organización defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por eso mismo decidimos participar del proceso, porque Claro. creemos firmemente en que los derechos humanos de las personas, incluidas en ellas las personas con discapacidad, por cierto, se defienden siempre, independiente de que estemos o no de acuerdo con el proceso. Yo en particular no lo estoy, no tengo ningún problema con decirlo, pero voy a estar acá presente siempre, adelante y al frente, defendiendo los derechos del grupo al cual represento. Digo. Claro, y participando y siendo parte activa de este ejercicio de la democracia, justamente, que va más allá de los colores políticos, sino que es una cuestión de Estado, de país, de la sociedad que queremos ser. Oye, Jaime, ¿y ustedes cómo han visto Mm. en Conadis los criterios de accesibilidad o de ausencia de accesibilidad en el proceso actual? ¿Cómo han percibido, por ejemplo, la plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana? A nosotros también nos han llegado muchos mensajes de personas que se les ha hecho muy difícil, no encuentran la iniciativa de norma, el buscador es muy poco amigable. ¿Cómo La, han la, vivido ustedes también eso y qué opinión tienen de eso? la verdad es que es una plataforma súper poco amigable en términos de accesibilidad. Eso es algo que sin duda vamos a levantar una vez que termine el proceso. Además, a los consejeros respecto de la desventaja que sufrimos las personas con discapacidad en la misma participación. O sea, si es que ya hay una brecha digital entre las personas con discapacidad que son adultos mayores, por ejemplo, eso se acrecenta aún más cuando la plataforma no tiene criterio de accesibilidad cuando es el caso actual, digamos. Sí, nosotros tenemos la misma opinión y consideramos que también va a ser un tema que va a ser importante que se plantee públicamente para que al menos tengamos como un aprendizaje y los próximos procesos que vengan cumplan con criterios y con estándares de accesibilidad, porque si no es como absurdo esto, la constitución de todas y de todos, claro, pero uno entra a la página e inmediatamente empieza a confrontar barreras de exclusión que dificultan que uno participe del proceso. Por supuesto, sí, estoy muy de acuerdo. Y es por eso mismo que nosotros tenemos que estar en esos espacios igual, de levantar iniciativas. Eh, por ejemplo, nosotros evidentemente decidimos de manera consciente asistir de manera presencial a la audiencia y no hacerla online aunque hubiésemos podido, porque efectivamente yo soy un convencido de que el rol de las personas con discapacidad es en cierta medida incomodar, como dar cuenta de que estamos acá presentes, que la accesibilidad no está, que no funciona, y bueno, para que eso sea así, hay que hacerlo visible. Entonces, hay que estar en los lugares donde
hay que incomodar, y si estamos incomodando en cierto sentido es porque estamos haciendo bien las cosas. Eh, yo soy un convencido de eso. Nosotros también fuimos presencial a la audiencia, nos preocupó que no había accesibilidad física, ni de apoyo visual. También nos preocupó que la audiencia se grabó solamente con una cámara web que registraba, era una cámara que tenía como un sensor y hacía el seguimiento del rostro de la persona que hacía la exposición en la audiencia. Por lo tanto, no había registro audiovisual de la exposición con la que uno iba. Entonces, tan importante, nosotros llevábamos una exposición redactada bajo criterios de lectura fácil, con apoyo visual, y para nosotras era imprescindible que la exposición se viera, ¿cierto? Y se registrara en el contexto de nuestra audiencia. Entonces nosotros pedimos permiso para grabar con los celulares, para después tener el registro y compartirlo con las redes sociales, por respeto a nuestras comunidades, ¿cierto? Y a la ciudadanía en general, pero el proceso de la audiencia no lo contemplaba. Eso nos pareció muy complejo también. Sí, de hecho, nosotros como colectivo tuvimos 4 audiencias públicas, una de nuestro vicepresidente, Pablo Seyes, le mando saludos al Pablo, si es que está por ahí, eh, que, por ejemplo, lamentablemente, la audiencia de Pablo salió con un audio malo, entonces no se escucha perfectamente lo que Pablo pudo poner. Eh, María Soledad Cisterna entiendo que también tuvo dificultades de accesibilidad. Marcela Benavides de Simuní entiendo que también. Entonces, fue una experiencia bien compleja, pero hay que sortear este tipo de cuestiones. Y evidentemente, nosotros no podemos sino hacer el parangón o la comparación respecto del proceso anterior, en donde también pudimos ir a audiencia, pero era mucho más relevante estar con los convencionales ahí, digamos, y en el espacio Sí. del Congreso y con toda la solemnidad que ello implica a estar frente a un computador. A nosotros fue bastante chocante. Yo al principio no sabía cómo iba a funcionar el tema de la audiencia, y la verdad es que me decepcioné bastante sabiendo que hay un ministro de fe que en realidad no tiene vínculo alguno con los consejeros o algo así. Claro, sí. A nosotros igual nos pasó eso porque nuestra experiencia anterior también con la convención fue de una producción técnica mucho mayor. Recordamos que la Universidad de Chile en ese momento puso a disposición todo su aparataje técnico y profesional de Universidad de Chile Televisión, entonces habían muchas cámaras, muchos registros simultáneos y además todas las sesiones eran con lengua de señas, cuestión que nos parecía un mínimo, que estaba muy bien que estuviese implementado. Entonces ahora todo eso no estaba, había mucha precariedad y sí, nos preocupó también cómo le va a llegar el registro de estas audiencias al Consejo Constitucional. Tú lo que estás mencionando, la calidad del audio, por ejemplo, que es una cuestión fundamental. Bueno, yo creo que son cosas que es bueno también que las conversemos y se planteen públicamente para que ojalá para los procesos que vengan impliquen mejoras, ¿cierto? Que respeten justamente a ciudadanía con discapacidad, neurodivergente y otras personas que requieran apoyos y accesibilidad también. Claro, no, 100% estoy muy de acuerdo. Pero es por eso mismo que la gente vote por esta iniciativa, tanto por la que ustedes levantaron como por la de nosotros, y que tenga la mayor cantidad de firmas posible. Es muy importante. Nosotros todavía tenemos la convicción y la fe de ojalá alcanzar las 10.000 firmas. Sabemos que es muy difícil, pero aquí estamos dando la pelea, y ojalá que también las organizaciones sociales, que es bien importante, que han levantado sus propias normas, puedan alcanzar ese número de firmas en general. No, pues por supuesto, ojalá que así sea. La iniciativa de ustedes va casi las 4.000 firmas y la iniciativa de Juan va casi las 3.000. Nosotras estamos difundiendo ambas iniciativas, ¿cierto? Con mucha fuerza. Eh, Queríamos también aprovechar este live, Jaime, para explicar qué pasaría si no llegamos a las 10.000 firmas. En lo que entendemos, según lo que hemos revisado y conversado con universidades que están trabajando cerca del proceso del Consejo Constitucional actual,
es que las iniciativas que no alcancen las 10.000 firmas, pero que tengan una cantidad de miles de firmas más o menos importantes o de alguna manera incidan en la agenda pública, cabe la posibilidad de que los consejeros consideren que es relevante la conversación de estas temáticas en el Consejo, sumado a si además llega un criterio semejante respecto de las temáticas que van a recibir ellos en el Consejo respecto de las audiencias públicas realizadas. Entonces aquí va a haber que ver qué va a suceder con todas las audiencias públicas a las que fuimos, no tenemos la cantidad, nosotros no manejamos el dato, pero deben haber sido decenas, si es que no cientos, de agrupaciones, organizaciones, ¿cierto?, que trabajamos en torno a las temáticas de discapacidad, neurodivergencia, derecho al cuidado, y eso le va a llegar al Consejo, y los consejeros, sobre la base de todo ese volumen de información, van a definir si eventualmente esas temáticas debiesen merecer un tiempo de debate en el Consejo. Sí, yo tengo la misma impresión e información, pero en cierta medida también aprovecho de mencionar o de decirle a las personas con discapacidad que nos están viendo, escuchando, que eso incida y que efectivamente podamos participar del proceso si es que no llegamos a las 10.000 firmas, depende en gran medida de la movilización que pueda hacer el sector de la discapacidad. Así que llamo a las personas con discapacidad a que si no logramos la firma, ojalá lograrlo, pero si no, a instar a sus consejeros a mandar mensajes o a hacer ruido en redes sociales como se pueda manifestar, pero que efectivamente se sienta adentro del consejo que la temática de discapacidad no puede quedar fuera. Justamente, no puede quedar afuera. Jaime, y ustedes en CONADIS, ¿cómo ven esto de que como país realicemos un proceso constituyente? ¿Lo analizan también desde la perspectiva que pudiese ser una posibilidad para un acuerdo social que nos plantee una forma diferente de fortalecer nuestra convivencia democrática a partir de nuestras diferencias? ¿Cómo ven eso? ¿Lo ven también como una oportunidad? Tú hablaste también de esto como de la reparación, de cómo nos podemos ir O sea, sanando un poco, ¿cierto?, de efectivamente, tanto daño causado. efectivamente, nosotros desde el Colectivo Nacional por la Discapacidad tenemos un horizonte bien claro respecto de cómo entendemos la discapacidad. Y entendemos la discapacidad como una exclusión permanente y sistemática de las personas que tienen algún grado de deficiencia. Y dado eso, para nosotros es muy importante sostener que este nuevo acuerdo constitucional tiene que ser un acuerdo que pueda integrar o incluir a los grupos históricamente vulnerados, históricamente excluidos de este país. Entonces, por eso es muy importante mencionar eso. Y cuando nosotros levantamos esta normativa como colectivo y como Simuní también, lo hacemos pensando no solo en las personas con discapacidad, a pesar de que esta norma de posibilidad de discapacidad, pero lo hacemos reconociendo que Chile es un país diverso. Y es importante que eso se sostenga a lo largo de la nueva constitución. Sí, nosotros también hemos reflexionado en la Fundación Juan sobre todo este debate que hay respecto de la vulneración de derechos, ¿cierto? Que nosotros también lo afirmamos como un hecho, que es algo sistemático, estructural, que tenemos que trabajar en ir dejando atrás, porque es insostenible para el crecimiento de un país que vayamos planteándonos esto de avanzar como país, manteniendo de manera permanente esta exclusión, esta vulneración de derechos. Pero también nos parece que es como impresionante imaginar un escenario en que como que de un día para otro tuviéramos una constitución que sí reconociera derechos fundamentales de personas con discapacidad,
y esto sería como dar un vuelta a la página, digamos, como un punto de inflexión, de qué manera también debiésemos ir de la mano con un proceso cultural que nos ayudara a sanarnos también de todo el dolor y de lo duro que ha sido ir sobreviviendo a tanta desigualdad por sobre la desigualdad. Sí, sin duda. De hecho, me voy a ir un poco del tema, pero creo que es atingente. Y es, por ejemplo, el proceso que está pasando a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, por ejemplo. Eso remarca muy positivamente o muy fuertemente que las heridas del golpe de Estado aún no se sanan. Y evidentemente las personas con discapacidad también tenemos el Estado tiene una deuda histórica con nosotros en niveles gigantescos. Yo, uno de mis amigos más cercanos es una persona con discapacidad que quedó en situación de discapacidad producto de la tortura del Estado en el proceso del golpe militar, digamos. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones que evidentemente nos atañen a nosotros como personas con discapacidad. Asimismo, la revuelta social del 2019. Como colectivo nos dolió mucho la muerte del compañero Salvo, por ejemplo, la decisión que él tuvo de poder quitarse la vida a propósito del abandono del Estado. Entonces son cuestiones que sin duda como organizaciones de la sociedad civil o personas con discapacidad tenemos que levantar. Sí, y son temas de los que hablamos poco también como sociedad, que también es importante que vayamos teniendo como más apertura, que vayamos comprendiendo, aprendiendo respecto a estas temáticas para poder abordarlas como realmente se merecen. Nosotras, dentro de nuestra iniciativa de norma, también hablamos del derecho al cuidado, pero también pedimos que el Consejo tenga una reflexión respecto de el rol del cuidado que ejercen personas con discapacidad respecto de otras personas con discapacidad, que es una realidad que conocemos y también sentimos que es una dimensión del derecho al cuidado de la que casi no se habla en Chile. Sí, eso nos pareció muy, muy interesante porque efectivamente hay muchas personas con discapacidad que también se han visto en la obligación de cuidar a su madre, a su padre o a su propio hijo, producto de que tienen otra situación de dependencia, discapacidad, etcétera. Y es muy complejo porque esas personas también requieren de apoyo, pero el Estado ha sido completamente ausente y desentendido de ello, digamos. Y efectivamente es así. Yo conozco millares de casos, sin exagerar, respecto de personas con discapacidad que se han visto obligadas a tener que cuidar de un otro. Claro que sí. Y también son temáticas que de manera muy desoladora abordamos, casi no abordamos como país. Y bueno, sin ir más lejos, nosotras para poder difundir la iniciativa de norma, nos ha costado muchísimo encontrar espacio en los medios de comunicación. Tú sabes que yo de profesión soy periodista, entonces trato de articular eso al máximo posible, pero ha sido muy complicado. La mayoría de los medios tomaron como una decisión como que son 1.800 iniciativas de norma, 1.500, entonces si no las difundimos todas o no difundimos a ninguna. Entonces ha sido súper complicado porque también ahí ha sido desigual, ¿cierto? La forma en que han accedido diversas organizaciones a poder difundir sus iniciativas. Nosotros somos organizaciones que casi no manejamos recursos, entonces todo lo hacemos de manera como muy orgánica y eso también pone todo cuesta arriba, es bien complejo. Y sin duda, por las organizaciones que no manejamos recursos y hacemos todo de autogestión, sin duda ha sido una cuestión bien difícil. Y si a eso le sumamos a que la cantidad de días para poder promover la iniciativa de norma es muchísimo más inferior que el proceso anterior, lo hace aún todavía más complejo, digamos, como colectivo para el proceso anterior. eh, Pudimos estar en la calle volanteando por la iniciativa, pero en la situación actual no se podía porque
teníamos tan pocos días como para difundir que no era muy inoficioso salir a la calle para poder moverlo. Sí, a nosotros también nos pasó semejante. Querido Jaime, yo creo que nos quedan así como 10 minutos de conversación porque sabemos que tú después tienes otro live, así es que ¿te parece que en estos últimos minutos repasemos un poco la iniciativa de norma de Conadis también y de FUAN? Porque la iniciativa de ustedes le vamos a recordar a las personas que, nos están acompañando, que es la iniciativa número 2911 y se llama Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad. Y dice esta norma que la nueva Constitución debe reconocer expresamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Les anticipamos que si ponen el número de la iniciativa, 2911, difícilmente la van a encontrar en el buscador de la página web de las iniciativas de norma, es terrible, pero lo importante es que en las redes sociales de Conadis Chile y las de FUAN tenemos publicado el link en las historias, en la biografía. Pueden ingresar a Conadis, pinchan ahí y llegan, al pinchar en el link van a llegar directo a la iniciativa. Es lejos lo mejor. Una vez que están ahí, ojalá que puedan compartir el link directo por WhatsApp, que es como lo más, hace un poco más amigable el proceso. Jaime, perdón, voy a agregar cómo inicia la iniciativa de norma de ustedes, cómo empieza el texto. Se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, en igualdad de condiciones con los demás, a lo largo de todo el ciclo vital, de acuerdo a las prescripciones de esta Constitución y de los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, garantizando el goce y ejercicio pleno de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según corresponda, su derecho a la accesibilidad universal, estábamos hablando de eso, la implementación de ajustes razonables y su inclusión social, política y económica en la sociedad. Jaime, no sé si quieres comentar algo de cómo ustedes fueron también construyendo y armando esta iniciativa de norma, que nos parece súper interesante Súper iniciativa. súper rápido como para también hablar de la de usted. La iniciativa de el colectivo es producto de las demandas históricas del movimiento de personas con discapacidad en general, no es algo que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, digamos, y yo lo resumiría en 5 ejes importantes. Lo primero es capacidad jurídica, segundo, participación política, tercero, accesibilidad universal, cuarto, reconocimiento de la lengua de señas y los mecanismos alternativos y aumentativos de comunicación, y quinto, vía independiente. Esos son como los 5 ejes que articulan las demandas y están expresados en ese articulado. Si la gente quiere profundizar más, dado que nos quedan unos poquitos minutos, los invito a leer la norma, digamos, y ahí van a encontrar esos 5 puntos clave. Súper interesante, porque después de que uno lee el texto que se propone para que sea incorporado a la Constitución, más abajo vienen los argumentos que respalda la propuesta. Y allí uno puede entender más en profundidad, ¿cierto?, el enfoque de Conadis, que esta es una iniciativa que vamos a recordar, la presentó Conadis junto a la Corporación del Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, Simunidis. ¿Sí? Estoy bien. Sí. A nosotros también nos encanta la última parte de la iniciativa de ustedes que habla que el Estado garantizará derechos lingüísticos y el ejercicio de la autonomía lingüística, identidad cultural de las personas sordas, es algo también sumamente importante, reconociendo la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas de Chile. Y toda persona con discapacidad tiene derecho a expresarse y comunicarse en los modos, medios y formatos que utilice, incluso a través de los formatos aumentativos o alternativos según corresponda. Eso dan ustedes en el corazón de la comunidad autista, porque vaya que sí, eso lo evidenciamos, que personas en el espectro tienen diferentes formas, ¿cierto?, estrategias, habilidades, y todas son válidas, no hay ni mejores ni peores, sino que todas son válidas en cuanto representan esa intención comunicativa de cada persona, y eso hay que respetarlo también. Así que nos pareció muy, muy interesante. Bueno, entonces recordar la iniciativa 2911, Derechos Fundamentales de Personas con Discapacidad, que es la de Conadis. El link está en las redes sociales de Conadis y en las redes sociales de FUAN también. Y, querido Jaime, la otra iniciativa que alcanzamos a comentar en los últimos minutos es la iniciativa que estamos impulsando desde FUAN,
que como una activista autista lo comentaba en las redes, como que conviven muy bien las iniciativas nuestras. Para la próxima nos vamos a tener que presentar en conjunto. La iniciativa 10.681, Chile neuroinclusivo, interdependiente y solidario. Nosotros quisimos dar este énfasis como de interdependencia también, como para hacer un llamado de atención respecto de cómo nos podemos plantear nuestra convivencia a partir y desde nuestras diferencias, ¿cierto? Y cómo en sociedad colaboramos, y es tan importante visibilizar esta interdependencia que nos hace más fuertes como comunidad y como sociedad también. Y ahí también tenemos un planteamiento semejante al de ustedes, en el sentido de que señalamos que el pueblo de Chile es neuroinclusivo, interdependiente y solidario, y que es deber del Estado proteger y garantizar a las personas con discapacidad y neurodivergentes el ejercicio de todos los derechos reconocidos en esta Constitución y además en los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile, que algo que ustedes también señalaron, ¿cierto? Y además hablamos de toda la dimensión del derecho al cuidado, que señalamos que el cuidado debe ser digno, realizado en condiciones de igualdad y de corresponsabilidad en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados, procurando que no representen una desventaja para quienes lo ejercen. Y ahí también pedimos que se reconozca el cuidado que ejercen personas con discapacidad y neurodivergentes respecto de otras personas con discapacidad y neurodivergentes, y que brinde los apoyos necesarios para cada caso, propiciando que se transite desde entornos residenciales a viviendas en comunidad. En el fondo eso, ahí hacemos una propuesta como de concretar planes y programas para la vida en autonomía, ¿cierto? Pero integrado plenamente a la comunidad, que garantice poder desarrollar vida independiente, pero en comunidad. Sí, yo también sostengo que nosotros tenemos altos puntos en común con ambas normas. Fundamentalmente, el concepto de vida independiente creo que está muy patente en ambas normas. Y también el reconocimiento que ustedes hacen respecto de que las personas con discapacidad también podemos y tenemos el derecho de cuidar de otros, me parece muy interesante. Sí, pucha, que ha sido también dentro de todo este proceso que ha estado intenso, como rápido. Tuvimos poco tiempo para organizarnos, ¿cierto? Fue algo que comentamos nosotros en algún momento, pero igual ha sido interesante abrir estos espacios para conversar entre organizaciones, darnos cuenta, reconocer cuáles son nuestras perspectivas comunes, ¿cierto? Para, en el fondo, también tener la posibilidad de fortalecer ciertos mensajes y discursos que podríamos tener eventualmente la posibilidad de instalar en el debate constituyente. Sí, dado que quedan poquitos minutos, también me gustaría como mencionar o llamar a las personas con discapacidad y a su familia que efectivamente voten por ambas iniciativas y que efectivamente somos muchas las personas con discapacidad. Yo sé que muchas personas con discapacidad que están viendo el live no han votado y que ojalá puedan votar y puedan también vincularlo con su familia, su ser querido, etcétera, porque si sumamos a las personas con discapacidad más las familias que también en cierta medida se ven impactadas por la discapacidad, somos muchísima gente y es importante que eso se vea públicamente, que la discapacidad es un problema público, no solo de la persona con discapacidad, sino también de las complicaciones que puede tener la discapacidad para la familia. Justamente, y quizás también agregar a eso, que es señalar que al menos nosotros de Fundación Juan empatizamos con el cansancio que pueden sentir muchas personas con discapacidad, con lo duro y difícil que muchas veces es el día a día, ¿cierto? Pero que no obstante eso, conectemos con nuestra resiliencia, con nuestra empatía y firmemos estas iniciativas, porque es importante que mantengamos esto en un espacio público, democrático, visible, ¿cierto? Participativo, donde se evidencie nuestra contribución. Es terrible pensar que este proceso pudiese avanzar sin considerar la contribución de personas con discapacidad, neurodivergentes y de quienes ejercen el rol del cuidado.
Sí, sin duda. Sin duda, yo también empatizo porque lo he vivido personalmente en el proceso constituyente anterior. Estuve igual o tal vez incluso más involucrado de lo que estoy ahora. Eh, y fue un proceso de desgaste personal muy significativo, complicaciones laborales y largo, etcétera, pero sin duda es importante que estas cuestiones estén en la palestra pública para efectivamente, a ver, las políticas públicas se crean si es que hay un problema público. Si ese problema público no se evidencia, la política pública no se va a crear. Entonces, es importante dar cuenta de eso, digamos. Eso. Ya, pues querido Jaime, te vamos a liberar para que tengas unos minutos de descanso para el próximo live. La agenda está súper intensa, no hemos parado. Eh, Quedémonos con este mensaje en positivo, de energía, de esperanza, animar a que toda la gente se active, le avise a sus contactos, a sus amistades, a sus conocidos, ¿cierto? Que se manden el link por todos lados, firmen. Este plazo para firmar se acaba mañana. Entendemos que a las 000 horas, o sea, a medianoche de mañana, viernes 7 de julio, y así es que todas las firmas que lleguen en estas últimas horas van a ser sumamente importantes y valiosas, ¿sí? Sí, mencionar, bueno, que para la vez anterior, la mayor parte de la firma se hizo los 2 últimos días. Entendemos que ahora va a ser más o menos igual. Eh, y también es fundamental pedirle a la gente que ya ha votado, que ha sido bastante, que lo difunda también, porque no vale solo con votar, digamos, porque uno más uno vamos haciendo más gente y así, así, así. Difundir es bien importante. Sí, de todas maneras, que sea este efecto como amplificador, multiplicador, ¿sí? Sí, eso nos va a Sí, servir mucho también. Ya, querido, mandamos un abrazo gigante a toda la comunidad de Conadis, ¿cierto? También a toda nuestra comunidad autista y a toda la comunidad que ejerce el rol del cuidado, que es tan valioso e importante también. Abrazando la esperanza, ¿cierto? De que estas últimas 24 horas van a estar intensas también y ojalá que sigamos aumentando la cantidad de firmas de apoyo. muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Sí, totalmente. Seguimos en contacto para repetir estas conversaciones. Abrazos grandes, que siga todo bien. Mucho ánimo Que para esté lo muy que bien. queda de. Chao, chao. Chao.